La Revolución Francesa se dio en el año 1789 hasta el año 1799. Prácticamente duró 10 años la revolución. No es que fue de la noche a la mañana y se le ocurrió a un grupo de personas hacer la revolución. Acuérdate que la Revolución Francesa va a ser el punto de partida, de quiebre, ¿para qué? Para dos etapas de la historia muy importantes. Antes de la Revolución Francesa se llamó, ¿qué cosa, profesor? Si ustedes se dan cuenta, Edad Moderna. Ojo, Edad Moderna. Después de la Revolución Francesa, nosotros vamos a encontrar que se llama, en este caso, Edad Contemporánea. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Hay que entender que la Revolución Francesa va a traer consigo, ¿qué cosa? El cambio de la sociedad. Mejor dicho, la época de los descubrimientos van a desaparecer aquí. La época del progreso, del conocimiento, donde nació la Ilustración, entonces la Revolución Francesa va a ser el punto grave para que se pueda dar, ¿qué cosa, profesor? Se pueda realizar en adelante la edad contemporánea, hasta nuestros días. Hoy día nosotros vivimos la edad contemporánea. Ojo, ¿estamos viviendo la edad contemporánea, profesor? Por supuesto, vivimos la edad contemporánea. Entonces, hasta el día de hoy. Obviamente que dentro de la edad contemporánea, la era digital, la era del espacio, hubo, por ejemplo, la era del espacio. En los años 60 fue la era del espacio. De ahí vino la era digital, imagínense la época de las computadoras, de ahí no sabemos qué cosa vendrá más adelante, ¿no? Ojo. Entonces, nosotros tenemos que entender que este progreso fue dirigido ¿por quién? ¿Quién ha dirigido este progreso? La burguesía. Profesor, ¿qué pasaba con la burguesía? Profesor, yo estoy preocupado de qué se encargó la burguesía. ¿De qué se encargaba? Podríamos decir, profesor, la burguesía hay que entender que eran pues aquellos que habían dejado el campo para irse a las ciudades, para formar los famosos burgos. Y los burgos no es otra cosa que ciudades. De ahí viene la palabra burguesía. Ellos podían ser, en este caso, comerciantes, empezaron a ver los primeros banqueros, mira, banqueros, comerciantes, dentro de ellos, dentro de esta burguesía, era una burguesía acomodada, tenía el poder económico, ojo, tenía el poder económico, manejaba en algunos países de Europa, la burguesía ya tenía hasta el control y le prestaba dinero ¿a quién? Le prestaba dinero hasta los propios reyes. Por ejemplo, a los reyes católicos de España, si tú no lo sabías, el judío, justo hay un grupo de judíos que tú tienes que saber que dieron dinero, mejor dicho, prestaron el dinero para que se pueda dar el proyecto español hacia la India, que al final no fue otra cosa que el descubrimiento de América. Entonces, vamos a ver por eso que la burguesía empezó a tomar poder económico. Pero le faltaba algo. ¿Sabes qué cosa le faltaba? Puedes tener poder económico, pero muchas veces si no tienes, hay tres poderes que tienes que tener necesariamente. ¿Cuáles crees tú que se llaman? ¿Sabes a qué me hago referencia o no? Muy bien, Brigitte, el poder social y falta otro. ¿Cuál sería? Muy bien, Brigitte, es eso. Ya, te faltaría otro. ¿Cuál sería? A ver. Uno es el poder social y el otro sería el poder político. Entonces, la burguesía tenía el poder económico, pero ojo, no significa de que lo puedes tener todo. ¿Por qué? Porque te falta lo principal, el poder social y político. Ojo, ¿eso es importante? Sí. Por eso tenía que sacar de en medio ¿a quién? A alguien que le ponía trabas, a alguien
que prácticamente le ponía y le decía, ojo, no puedes tú no puedes, tú no puedes hacer esto, le ponían impuestos, le aumentaban los impuestos, le aumentaban los aranceles, prácticamente estaba en caos. Mejor dicho, un bloqueo económico. ¿Y quién era? El antiguo régimen. Pero este antiguo régimen, realmente, ¿quién dominaba? Era el feudalismo. Ojo, estábamos ya en el siglo XVIII, ya casi siglo XIX, y todavía el feudalismo continuaba en Francia. Otras monarquías de Europa, como Inglaterra, ya tenía una constitución. Francia todavía no lo tenía. ¿Te acuerdas que hablábamos de la Constitución Gloriosa de 1612? ¿Te acuerdas de Inglaterra? Ya, entonces de Juan Sin Tierra. ¿Te acuerdas de Juan Sin Tierra, que fue un protagonista muy importante en la historia? Entonces, pero faltaba algo. Acuérdate que este sistema feudal era apoyado ¿por quién? Por una institución que tú ya conoces. Una institución de la cual lo único que siempre se encargaba es de que ponía reyes, como que también no lo ponía, lo sacaba a sus reyes o a sus señores feudales. Ojo, tenía tierras también, porque también se cuidaba. ¿De qué institución te estoy hablando? A ver, si te recuerdas. A ver, ¿quién me puede decir? Voy a preguntar, a ver. Muy bien, Brigitte, el famoso clero. Así es, el famoso clero. A ver, muy bien, ahora vamos a ver referente a todo este proceso tan importante y necesario. Y vamos a hablar sobre la sociedad estamental. A ver, vamos a ver, por acá me está escribiendo por acá su compañera me está escribiendo y me dice, una de las causas políticas fue la existencia de un gobierno tipo absolutista en Francia. Por supuesto, Valerie, ese fue un gran problema que prácticamente sepultó a la monarquía, ojo, Borbona, de Luis XVI. Acuérdate que Luis XVI, que en francés es Lewis, ¿sabías que en francés se le dice Lewis en este caso a Luis? Entonces, esto fue un gran momento de caos. Pero vamos a ver un poco sobre la sociedad estamental. Esta sociedad estamental estaba dividida en dos, la clase dominante y la clase dominada. Dentro de la clase dominante existía dos estados y se dividió en primer estado, segundo estado. El primer estado, ¿quién era? El clero. Pues. Tú no podías hacerle nada al clero. Dentro del clero, ¿quién estaba? El papa. ¿Quién más? El cardenal, el arzobispo, los obispos. Personajes que no solo tenían el dominio espiritual, sino el dominio, sobre todo, ¿qué cosa? Temporal, social. Acuérdate que el clero, todos estaban superditados al clero. ¿Y quién era el segundo estado? La nobleza, pues jóvenes, la nobleza. Podía ser un príncipe, un rey, un monarca, como quieras decirlo tú, un conde, un vizconde, un duque. Entonces, ese era el segundo estado. El tercer estado o el estado llano, acuérdate cuando hablamos de llano, ¿te acuerdas de tu ángulo llano? 180, era así. Entonces, ¿quiénes están ahí? Eran iguales. ¿Quién? La burguesía, los artesanos y los campesinos eran iguales, ¿ah? Ojo, estaban en el mismo estatus, pues eran estado llano. Entonces, profesor, ¿cuáles son realmente las causas que originaron, como dijo Valerie, tiene mucha razón, uno de ellos fue un gobierno absolutista de Luis XVI, pero hubo un problema. ¿Te acuerdas de la semana pasada lo que habíamos visto, la independencia de las 13 colonias? ¿Recuerdas? ¿Quién crees tú que apoyó políticamente, militarmente, económicamente para este proceso de liberación de los colonos norteamericanos? ¿Sabes quién fue? Francia. Francia les apoyó. Profe, entonces los franceses son buenos.
El rey era bueno, profesor. No, no te equivoques. No pienses de que porque te trata bien es porque te quiere, por si acaso. No es por eso, por si acaso. No es porque te trata bien, te cuida y dice sí, te protege, porque realmente tiene buenas intenciones. Y eso pasó con Francia, ojo, eso pasó con Francia. Francia no es que apreciaba a los colonos y les gustaba su valentía, su forma de fe que ellos tenían. No, no es eso, sino que es lo que sucedía aquí. Es que ellos tenían otro interés de tomar que Inglaterra pierda colonias. Acuérdate que en esta época del siglo XVIII, quien tenía más colonias era, ¿qué cosa? El más poderoso. Por eso ha sido. Sabes muy bien que antiguamente los franceses querían, pues, así como los ingleses, tomar geopolíticamente Europa. Y por eso la independencia de las 13 colonias a Francia le sirvió de punto estratégico y le dio un golpe bajo a Inglaterra. Esto, pues, ¿qué cosa sucedió? Pasó lo que tuvo que pasar, como en cualquier otra historia. Le trajo crisis. El rey no supo prácticamente, esto es interesante que tú lo sepas, enfrentar. Y dijo, entonces, ¿qué hacemos? Entonces él dijo, ojo, hay mucha crisis, hemos apoyado a Estados Unidos, ahora se llamaba Estados Unidos en ese momento, hemos estado en la guerra de los 7 años, y aparte también pues la reina, por si acaso María Antonieta, una mujer, cuenta la historia muy hermosa, y justo acá tengo el libro, un momentito le voy a presentar, este es un buen libro que yo te recomiendo, mira, este es un buen libro que justo estaba leyendo esta semana. Este libro es de Carl Hilbert, él es historiador, por si acaso, y profesor sueco, ¿no? Muy bueno, él tiene toda una colección de historia universal, obviamente que esto ya no sale hace más de 40 años, esto lo hizo la revista Gente aquí por primera vez, son 40 obras, y vamos a ver un poco sobre María Antonieta. Nos cuenta que María Antonieta era una mujer muy hermosa, eso nadie lo va a negar. Dice que tanto era su hermosura que dice que el mismo Luis XVI había perdido la cabeza por ella. Y como tú sabes muy bien que esa hermosura le costó pues dinero. Y dice, y cuenta la historia que él empezó a hacer un despilfarro del dinero. Prácticamente el dinero que había, el tesoro que había en Francia, empezó a gastarlo en vanidades. No le importaba. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? A ver, como estaban en la ruina, en la crisis fiscal, dijo, pues, hay que poner el impuesto al pueblo. Mira, hay que poner el impuesto al tercer estado. Imagínate, siempre pasa eso, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso, no? Que siempre cuando está mala economía, ¿quiénes son los que tenemos que pagar? ¿Quiénes somos las víctimas? ¿Te has dado cuenta de quiénes somos aquellas personas que tenemos prácticamente que sufrir? El pueblo, muy bien, Brigitte. Y una vez más, acá se repite la historia. El tercer estado tenía que ser el que pagara, ojo, una guerra que ni ellos querían, ni sabían que existía. Otro, de una mujer que era tan vanidosa, tan por si acaso despectiva con el pueblo, que era María Antonieta. ¿Y quién fue la víctima? El pueblo. Entonces, como dijo Valeria también, el gobierno absolutista, la dinastía Borbón, era la que gobernaba. Acuérdate que en España también gobernaban los Borbones. ¿Por qué gobernaban los Borbones? Porque Luis XIV, si tú no lo sabías, su sobrino se quedan sin parientes en Francia, en España, y acuérdense que cuando no tienes hijos hay toda una guerra y al final los franceses toman el poder y le dan a su tío, a su sobrino de Luis XIV, ¿no? Que fue el abuelo de Luis XVI, ¿no? Así es. Entonces, la burguesía francesa estaba marginada del poder, no podía participar. Es como decir, tú tienes el dinero, pero no puedes comprar la medicina.
¿Por qué? Porque no te lo permite. Ya, algo similar, profesor, pasó aquí. Por supuesto, algo similar. ¿Qué sucedió, profesor? Estaban marginados. Encima que se le cobraban los impuestos, era terrible, ojo. Ellos no podían participar, no tenían voz ni voto. Entonces, ese fue un gran problema. Tenían una sociedad estamentada, organizada en función a qué, a los intereses, solo de quién, profesor, del primer estado y del segundo estado. ¿Esto qué cosa quiere significar, profesor? Esto quiere significar que en estos momentos los únicos, ojo, privilegiados, los únicos que tenían privilegios, era aquí el primer y el segundo estado. De ahí, ¿qué sucedió? También va a influenciar las ideas de la Ilustración. Como ¿quién, profesor? El barón de Montesquieu. Montesquieu, ¿no? Montesquieu. Nosotros decimos Montesquieu, ¿no? Pero se llama Montesquieu. Él escribió el espíritu de las leyes. Profesor, ¿y qué tiene que ver aquí el espíritu de las leyes? Mira, el espíritu de las leyes hay que entender que Montesquieu va a criticar la monarquía absolutista y va a plantear la división de poderes. ¿Te has dado cuenta de qué poder me está hablando? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ojo, son dos temas muy importantes y necesarios para nosotros. Entonces, esto nuestros padres republicanos, lo adquirieron. Mejor dicho, nosotros nos hemos nutrido de Montesquieu para hacer nuestra república. Ya sabes, entonces. Ya tenemos a Voltaire. ¿No? Voltaire va a escribir las cartas filosóficas o la carta a los ingleses. Él criticó el sistema monárquico de Francia y decía que no aceptaba que la iglesia todavía tenga, ¿qué cosa? Ojo, tenga sobre todo el poder. Por acá me dice su compañera, Valerie, la burguesía quería llegar a tener el poder político y la sociedad era la exacto. Muy bien, excelente, lo has entendido, felicitaciones. Espero que los demás también hayan comprendido de esa magnitud. Y sí, eso es realmente cierto, ¿no? La burguesía quería tener el poder político, social, pero le faltaba el económico, si lo tenía. Entonces, la única forma de poder acabar con esto es sacándolo de raíz. Y hoy ya lo vamos a ver. Obvio que esto no fue, como les digo, la noche a la mañana. Hombres ilustrados como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Juan Jacobo Rousseau va a hablarnos de un contrato social. Él es un suizo, ¿no? Si ustedes si no lo sabían. Y él nos va a hablar sobre el contrato social que proponía que la libertad e igualdad de los hombres a través de un Estado. Como ahora, ¿no? Que todos somos libres y tenemos esa libertad. Y que se debe respetar, porque el Estado tiene que respetarnos a nosotros. ¿Y ese contrato social qué sería? La Constitución política. Muy bien, profesor, me parece excelente lo que usted está hablando. ¿Sí? Rousseau también escribió el Emilio. Profe, ¿qué cosa es el Emilio? Estoy preocupado. El Emilio es todo docente. Mínimo tiene que haber leído el Emilio. ¿Por qué? Porque habla sobre pautas pedagógicas. Una de las pautas pedagógicas que dice el Emilio en Rousseau, te comento porque mi persona lo ha leído en su momento, dice lo siguiente. Al estudiante no solo debemos enfrascarlo en un aula, sino hay que llevarlo al mismo origen de las cosas. Eso dice el Emilio. Imagínate, interesante. Por ejemplo, si yo voy a enseñar de un patito, de un pato, o de una planta, no voy a solamente a dibujarlo. Si hay la posibilidad de llevarlo a que conozca, lo tiene que conocer. ¿Te has dado cuenta? De eso estamos hablando del Emilio, de eso trata el Emilio. Escucho, una educación naturalista, que
los estudiantes entren en contacto con su naturaleza y que no estén solamente encerrados en sus claustros, ¿no? Como se decía en esos tiempos. ¿Por qué creen ustedes